En el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos una vez más delante de ti, Señor. Gracias por el honor, el privilegio, la gracia abundante que tú has derramado sobre nuestras vidas al poder permitirnos reunir en un día, Señor, como hoy, para escuchar tu palabra, para poder exaltarte con nuestras voces a través de los cantos. Gracias por el pasaje, esta porción de las Escrituras que hemos leído. Te rogamos, Señor, que a través de ellas tú abras cada día más nuestro entendimiento y reveles cada día más el conocimiento de Cristo y de su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, principalmente en tiempos, Señor, tan difíciles, en tiempos donde sentimos, Padre, que no podemos más, pero tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Bendecimos, Señor, tu grandioso nombre y te rogamos que hoy, Padre, tu palabra nos edifique, nos anime, nos exhorte, que salgamos de aquí edificados, bendecidos, que salgamos de aquí, Señor, confrontados, pero confrontados, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tilak es un cristiano de la India que después de convertirse, cerca de 40 familias entregaron su vida a Cristo por causa de su evangelización. Cuando los extremistas nacionalistas se enteraron, entraron en contacto con los guerrilleros locales y les dijeron que Tilak estaba haciendo un lavado cerebral en la comunidad con la fe cristiana. Rápidamente él fue secuestrado por los guerrilleros, atado de las manos y de las piernas y golpeado con bastones de madera. Cuando los guerrilleros le preguntaban, ¿abandonarías tu fe en Cristo? Y la respuesta era negativa, él era agredido severamente. Tilak se encontraba en la cima de una montaña y mientras se arrastraba en el suelo con su cuerpo ensangrentado y lleno de heridas, él se acordó de Jesús camino al Calvario y esto lo conmovió profundamente. Tilak fue torturado durante toda la noche hasta que su cuerpo no se podía mover más. Fue declarado muerto por uno de los médicos de los guerrilleros. Los mismos guerrilleros fueron hasta los cristianos y les dijeron, así como Jesús fue agredido y asesinado, nosotros también matamos a su pastor. Horas después el cuerpo fue encontrado y llevado para la casa de un hermano. Mientras los hermanos estaban reunidos, algo maravilloso sucedió. Tilak abrió los ojos y recobró conciencia. Jesús lo devolvió la vida. Aún tendido en el suelo, escuchaba el murmullo de los demás diciendo, esto pasó porque creyó en Jesús. A pesar de este milagro, la persecución no paró y la familia de Tilak fue amenazada. Entonces ellos huyeron de su ciudad. Y las palabras de Tilak fueron estas: siempre recuerdo que Dios está con nosotros. Cada vez que pasamos por dificultades, pesares, es para la gloria de Dios. Cuando iremos para el cielo no habrá más dolor y no habrá más tristeza. Este es un testimonio real tomado de la página de Puertas Abiertas Latinoamérica. Puertas Abiertas es una organización que brinda ayuda y cuidado a los cristianos que son perseguidos alrededor del mundo. Y lo que nos muestra el texto, hermanos, es que algo sucede, algo extraordinario sucede cuando nosotros nos volvemos cristianos. Y debemos verlo de esta forma. El Santo Hijo de Dios visitó este mundo hostil que estuvo en su contra desde el inicio hasta el final, y lo hizo con el único propósito de desviar nuestro destino del infierno y conducirnos a su reino. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A nuestro Señor, el venir a rescatarnos en este mundo hostil le costó la vida, pero solo Él podía salir victorioso en esa incursión. Esto ilustra que nuestro Señor le costó la vida, pero solo Él podía haber salido victorioso resucitando. Esto también nos hace ver claramente
o ilustra claramente la vida pasajera del cristiano en su peregrinaje por este mundo, en donde casi todo está en nuestra contra. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y ahí el mismo capítulo, en el versículo 20 dice: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguiremos a ustedes. El testimonio del hermano Tilat que hemos escuchado, del que hemos visto que en medio del sufrimiento que le producían los golpes, la tortura a la que fue sometido, solo podía pensar en los sufrimientos de Cristo y encontró allí su mayor esperanza y fortaleza. La cruz, en vez de para el cristiano ser una vergüenza, el ver los padecimientos de Cristo, como cantábamos ahorita, ver esa cruz, a nosotros nos trae aliento el saber que Cristo también sufrió y padeció, y nosotros no estamos exentos de ese sufrimiento. Primera de Pedro dice, versículo 4, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. El sufrimiento para el cristiano, los padecimientos, son la marca de que estamos participando o somos parte activa de Cristo como su iglesia en su cuerpo. Es una marca que dice que hemos sido escogidos para Él y hemos sido puestos para participar de sus padecimientos. Entonces, el pasaje que hemos leído, que está en la carta a los Hebreos y el que vamos a estar analizando esta mañana, nos deja ver que los hebreos se les escribe esta carta, el autor es desconocido. Ellos estaban pasando por una profunda crisis de fe, y aunque estos mismos en el momento en que son perseguidos o en el tiempo que son perseguidos, ellos mostraron gran reputación de ser unos creyentes fieles, porque los versículos 33 y 34 dice que ellos servían a otros hermanos en igual condición. Entonces el autor ahora está profundamente preocupado, porque debido a estas diferentes dificultades que están pasando los hermanos a los que se les escribe esta carta, ellos han considerado abandonar el cristianismo. También sabemos que en la carta de los Hebreos hay algunos judíos por ahí también dañándoles la cabeza. Lo cierto es que ellos están desanimados, desalentados a través del sufrimiento, de las pruebas, del despojo de sus bienes, y ellos han considerado que ya no más. Están dispuestos a abandonar la fe, a apostatar de Cristo y de su evangelio. Y es por eso que el autor de Hebreos les escribe esta carta con el propósito de animarlos. Entonces, la verdad que nosotros vamos a establecer en la exposición de este pasaje es la siguiente. La fe del cristiano lo lleva a sufrir mientras su confianza descansa en las promesas de Dios que lo sostendrán hasta el final. La fe del cristiano lo lleva a sufrir mientras su confianza descansa en las promesas de Dios que lo sostienen hasta el final. Entonces, hay una realidad en la vida del cristiano. Los cristianos sufren, pero los cristianos también deben manifestar su confianza. El creyente también, creyente real, manifiesta su confianza, y al final de él permanecer en esa confianza, él recibirá la recompensa. Y esos son los tres puntos que quiero proponerles en esta mañana. Los sufrimientos del creyente, que los vamos a ver en los versículos 32 hasta el 34 en la parte A. La confianza del creyente, versículos 34b hasta el 36. Y la recompensa del creyente, versículos 37 y 39. La fe del cristiano lo lleva a sufrir, es una realidad para los cristianos el sufrimiento. Pero el confiar en las promesas del Señor nos llevará y nos sostendrá hasta el final. Y el final es lo que nos lleva al título del mensaje de hoy, que está en el último versículo del pasaje que hemos leído, que dice:
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Fe para la preservación del alma. Vamos al primer punto del sermón y vamos a leer los versos 32 y 34. 32 hasta el 34a. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Los sufrimientos del creyente, y parece increíble que todavía haya personas convencidas hoy de que por el hecho de nosotros ser cristianos debemos de estar siempre bendecidos, prosperados y en victoria. Y aunque esto pueda que sea cierto bajo un claro entendimiento del Evangelio, debemos tener claro que el sufrimiento es algo que como creyentes no podemos evitar. Thomas Watson, predicador de algunos siglos pasados, decía así: las aflicciones no son perjudiciales sino beneficiosas para los santos. No deberíamos mirar el mal de la aflicción, sino el bien. No al lado oscuro de la nube, sino la luz. Entonces también es una gran mentira el mensaje del falso evangelio de la prosperidad, en el que enseña que Dios promete una vida libre de problemas y enfermedades. Es inaudito todavía que haya gente siguiendo estas falsas enseñanzas cuando las escrituras son muy claras respecto a las aflicciones que los cristianos debemos padecer. Según lo que nos dice el versículo 32, el haber creído en el Evangelio, claramente lo dice, nos asegura, y él utiliza aquí una palabra, en la Reina Valera utiliza la palabra combate, lucha. Aquí él está hablando a cristianos, a creyentes, que dice: pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, después de haber creído en el Evangelio, ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. La Reina Valera dice combate. Y esta palabra se usa solo en el Nuevo Testamento y nos recrea la imagen de un atleta que lucha por tener un buen desempeño en una competencia de alta exigencia. Es algo parecido como lo que pasaba, los que han visto estas películas de Coliseo romano, lo que pasaba con los gladiadores, que los tiraban ahí en el Coliseo a defenderse. Ellos eran lanzados y no tenían otra opción sino la de combatir para poder sobrevivir. Ellos eran tirados ahí, no había vuelta atrás para ellos, ellos tenían que luchar, ellos tenían que combatir. Por eso al principio les decía, algo sucede, algo extraordinario. Muchas cosas extraordinarias suceden cuando nosotros creemos y el Señor nos llama a la fe. Pero una de esas cosas que sucede, y lo está diciendo el texto, es que inmediatamente nosotros entramos en una lucha, entramos en una batalla, entramos en un combate. Entonces los gladiadores eran lanzados, pero ellos solo tenían la opción de combatir. Como creyentes nosotros hemos sido llamados para combatir los padecimientos que vienen con la fe, y tratar de evadirlos impedirá que alcancemos madurez y crecimiento espiritual. El predicador John Stott decía acerca del sufrimiento lo siguiente: el sufrimiento es prácticamente indispensable para la santificación del creyente. Ya estamos estableciendo, hermanos, que no podemos como cristianos evitar los padecimientos, evitar el sufrimiento. Somos lanzados como el sparring que es lanzado al ring para recibir golpes de aquel que va a ser campeón. Él recibirá golpes hasta que esté totalmente entrenado y pueda convertirse en un profesional. Así nosotros somos lanzados, y la idea es que el Señor quiere capacitarnos, llevarnos a una madurez espiritual. Y el camino del sufrimiento es una de esas herramientas o esos métodos que el Señor utiliza. Entonces el autor también utiliza aquí algo que estaba sucediendo con estos hermanos a los que se les dirige la carta
a los hebreos. Él utiliza la palabra espectáculo, haciendo alusión al teatro, a donde los actores son puestos en el escenario. Con esto describe a creyentes que, habiendo recibido el evangelio con alegría y mucho valor, pero que también habían sido humillados públicamente. Pero cómo habían afrontado estos creyentes todos estos padecimientos. Aquí está hablando que el autor los está llevando a hacer memoria de cómo ellos anteriormente habían tenido el valor y habían soportado todos estos padecimientos, aún que les quitaran sus bienes. Ellos soportaron porque, además de esto, ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos padecieron, se les despojaron, fueron humillados públicamente, pero en medio de todo eso, Él les llama a recordar también que eso no fue lo único que ellos hicieron en medio de eso. Ellos también decidieron acompañar y servir a aquellos hermanos que estaban padeciendo lo mismo que ellos. Y este concepto es muy valioso para el creyente que sufre y es muy importante porque indica la manera en la que nosotros como creyentes debemos enfrentar los sufrimientos que ya sabemos que son inevitables. Los sufrimientos vendrán a nuestra vida. Y lo que sucede cuando golpea el sufrimiento en nuestra vida como creyentes es que tendemos a aislarnos, tendemos a autocompadecernos a nosotros mismos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los grupos de oración, nos alejamos de los grupos eco, lo que usted quiera, como usted quiera llamarlo. Entonces nos sumimos en una frustración, en un desánimo, y esto, hermanos, para nada da gloria al Señor. En esos momentos es bueno recordar que el sufrimiento no lo podemos evadir y no podemos tratar de evadirlo cuando nos aislamos y nos tratamos de apartar de aquellos que en realidad al final son los que van a darnos ánimos. En esto tengo que decir que mi vida ha sido muy bendecida cuando he sido golpeado por aflicciones y Dios me ha dado el valor para poder servir a otros cuando siento que en realidad no tengo nada que ofrecer. Pero no es lo que nosotros podamos ofrecer o tengamos que ofrecer materialmente cuando estamos en aflicción a otros creyentes que están en aflicción. No es eso, sino lo que Cristo puede ofrecer a través de cada uno de nosotros, que son palabras de ánimo. Entonces tú y yo no tenemos el derecho de negarnos a poder ser usados y servir a Cristo bajo ninguna circunstancia, llámese aflicción, llámese persecución, llámese dolor, llámese enfermedad. No tenemos el derecho de negarnos, porque la Biblia aquí nos está mostrando un ejemplo de unos hermanos que estaban sufriendo, que habían sido despojados de sus bienes, que habían sido humillados públicamente. Ellos estaban en crisis, pero habían demostrado que eran cristianos genuinos y ellos deciden servir. Nuestras vidas son bendecidas y cobramos ánimo cuando no nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras propias luchas, y por el contrario compartimos nuestras aflicciones y oramos los unos para los otros. Cuando yo llegué a Iglesia Bíblica Soberana Gracia, yo tuve amor a primera vista. Y una de esas cosas que me hizo enamorarme de ustedes, hermanos, de esta iglesia, es ese momento en el que nosotros oramos los unos para los otros. Porque eso me recordó a mí que no soy el único que sufre. Cuando nosotros compartimos nuestras aflicciones, nuestro dolor, a otros hermanos, y ellos oran por nosotros, tarde o temprano vamos a ver la obra de Cristo. Vamos a ver un milagro. No necesariamente tiene que ser lo que nosotros estamos deseando. Hay algo que sucede, hay una paz, hay una tranquilidad, hay un ánimo que nosotros recibimos en el momento en que oramos los unos por los otros. Entonces, es necesario nosotros en medio del sufrimiento que entendamos que nuestro sufrimiento no es exclusivo. O sea, yo no soy pobrecito yo, es autocompasión.
Y lo que estamos llamados a ofrecer, y lo que estamos llamados es a darnos ánimo y aliento los unos a los otros. Y es que ante las pruebas y las aflicciones muchos de nosotros han desistido de la fe y deciden transitar por el contrario, por el camino ancho, donde pueden andar más cómodos y donde en realidad terminan más amando al mundo y a todo lo que éste ofrece. En la parábola del sembrador describe el Señor Jesucristo aquellos que, agobiados por las aflicciones, por los problemas, deciden abandonar el Evangelio. Entonces no tenemos nada de que avergonzarnos, y es lo que le está diciendo el autor de Hebreos a estos hermanos. Cuando nosotros estamos pasando por aflicciones y pruebas, fíjense que en esta época de persecución, puede que algunos hermanos, como describe aquí el autor, estaban presos en esos momentos. Y en realidad era peligroso ir a visitar a los cristianos que estaban presos, porque eso implicaba que también me identificaran y pudiera ser yo también puesto en la cárcel. Pero estos hermanos tenían ese valor. Ellos no estaban avergonzados de poder pensar, de que pudieran pensar de que ellos también eran cristianos. Entonces, no hay razón para avergonzarnos. Ellos padecieron por causa de Cristo, y alguna pérdida que ellos hayan podido tener, por el contrario, ellos cobraban ánimo del testimonio de aquellos por los que la gracia y la gloria de Cristo estaban presentes en los sufrimientos del creyente. Ellos cobraban ánimo entendiendo de que el sufrimiento, a través del sufrimiento, la gloria de Cristo estaba presente en ellos. Primera de Pedro 4:13 dice: si nos gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Debemos gozarnos. Ellos se gozaban porque dice aquí el texto que ellos tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo. Esto solo se ve en aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien se puede gozar en medio de sufrimiento? ¿Cómo alguien puede cantar como cantaba Pablo y Silas cuando estaban allí presos? ¿Cómo alguien como los apóstoles en su momento, y lo vamos a mencionar ahorita, pueden haber salido de la cárcel contentos porque los habían azotado, habiendo sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo? Entonces, lo que está sucediendo a los cristianos a los que se les dirige esta carta es que están desanimados, y lo que hace el autor es decirles que recuerden aquellos días en que su fe era sólida. Pero ¿qué fue lo que sostuvo la fe de estos hermanos que ahora están en crisis y que ellos necesitan recordar? Bueno, ya vimos que ellos soportaron con gozo los sufrimientos, el despojo de sus bienes, y sirvieron aún a aquellos que estaban en igual condición. Entonces, basado en lo que ya hemos visto, cuál fue la motivación, y vamos a ver el segundo punto, la confianza del creyente. 34b al 36 dice: sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Lo que nos dice el autor hebreo es que estos creyentes ya habían pasado antes por aflicciones, incluso al punto de ser avergonzados públicamente, como ya vimos. Pero ¿cómo es que habían podido permanecer fieles a pesar de las aflicciones, crisis e incluso pérdidas? No olvidemos que el autor está claramente dirigiéndose a hermanos que ya habían experimentado la fe y están interesados en recordarles que mantengan la mirada puesta en el reino eterno y en el galardón que Cristo mismo les daría y que jamás les sería arrebatado. Él está interesado en que ellos recuerden que su mirada nunca estuvo puesta en las posesiones. Quiere que ellos recuerden que lo que ellos hicieron, que su motivación fue siempre puesta en el galardón eterno, que saben que ese es el galardón, a pesar de que aquí se les dejaba sin nada, allá en el cielo nada les podría arrebatar ese galardón.
Ellos habían soportado todo tipo de padecimientos, oprobios y aflicciones, incluso el despojo de sus pertenencias, porque habían puesto su confianza en la recompensa eterna. Y esa es la mayor motivación que tiene el creyente que ha puesto su confianza en Cristo. El mismo autor de Hebreos dice acerca de Moisés, ahí en el capítulo 11, en el versículo 36, hablando de Moisés, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El capítulo 10 es un preámbulo para el capítulo 11. El capítulo 10 nos da a entender cómo se ve esa fe verdadera, esa fe genuina. Y el capítulo 11 nos empieza a mostrar ejemplos de aquellos que manifestaron esa fe. Hebreos 11:76, como decíamos, dice que Moisés, ustedes conocen la historia de Moisés, vimos la serie de Éxodos, un príncipe que lo tenía todo, pero él ver a la aflicción de su pueblo, decidió ir a sufrir con ellos, porque consideró que había un mayor galardón en el sufrimiento al lado de su pueblo. Por ejemplo, pensemos también en los apóstoles, y pensar en cómo un grupo de hombres, y de hecho el testimonio de la vida de los apóstoles se convierte en una de las evidencias irrefutables de la obra y la resurrección de Cristo, como unos 11 hombres que lo abandonaron después de haber pasado 3 años con él, se avergonzaron de él, como después de un tiempo cambiaron esa cobardía por valor para entregar incluso sus vidas por causa de lo que habían creído. Hechos 4:20 dice, ahí en el contexto de que Pedro predica ese sermón, le dice Pedro a los fariseos y a los religiosos que lo habían amenazado, les dice: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí estamos hablando del Pedro que lo traicionó, el Pedro que lo abandonó, el Pedro que salió huyendo y que lo veía de lejos con vergüenza. Ahora a él lo estaban amenazando porque estaba predicando el evangelio, y como le pasó a Tilac, que predicó y muchos se convirtieron, eso le trajo problemas, a Pedro le trajo problemas esto, y los amenazaron. Pero Pedro dice con valor: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto al Cristo resucitado, Cristo había estado con ellos, les había dado palabras de ánimo, y sin importar lo que tuvieran ellos que pasar, ellos habían determinado que ellos no dejarían de hablar de esa salvación y de ese evangelio. Hechos 5, ahí el capítulo siguiente, en el mismo contexto, los versículos 40 y 41 dice: y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y el 41 dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Solo la obra del Espíritu Santo que ya había sido derramado en ellos hace que un cristiano pueda entender y gozarse que ninguna aflicción es motivo para nosotros alejarnos del Señor, y antes es motivo para gozarnos en su obra y en la salvación que Él ha tenido con nosotros. ¿Cómo pudo Esteban orar en el capítulo 7? ¿Cómo pudo Esteban orar por los que lo apedreaban? La Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu, miró hacia el cielo mientras lo apedreaban y vio la gloria de Dios, y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. La vida de los apóstoles fue transformada porque al ver a Cristo resucitado, ellos pudieron ver su gloria. Y su motivación para soportar cualquier tipo de aflicción y sufrimiento fueron las mismas palabras que Cristo les dijo a ellos. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también conmigo. Esas eran las palabras que retumbaban. Esto fue antes que el Señor fuera crucificado.
Pero obviamente después de ver a Cristo en su gloria resucitado, esto cobró significado, valor para estos apóstoles. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos, ellos marcaron así el camino con su propia sangre, construyendo los cimientos de la fe que nosotros hoy profesamos y las que nos sostienen. Los apóstoles, a pesar de las amenazas, ellos dijeron: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. La vida de los primeros cristianos descrita en el libro de los Hechos es un ejemplo para nosotros, porque a pesar de la persecución, ellos continuaron practicando el amor. Lo vemos en los primeros versos del libro de Hechos. Ellos siguieron practicando el amor aún a pesar de la persecución, a pesar de ser despojados. Ellos siguieron practicando la hospitalidad, la generosidad, y todas esas son las virtudes que deberían caracterizar a los cristianos de hoy y que no están condicionadas bajo ninguna circunstancia a nuestro estado de ánimo, a nuestras circunstancias. Como vemos, estos hermanos fueron ejemplo, aún en medio de la aflicción, de servir, de amor, de hospitalidad, de cuidado hacia otros que estaban en igual o peor condición. El último versículo al que hace alusión el título de nuestro sermón hoy, fe para preservación del alma, está totalmente ligado, y si nosotros quitáramos versículos y divisiones que nos proponen las Biblias que nosotros usamos, podríamos leerlo de esta forma: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un preámbulo para todo lo que va a decirnos el autor en el capítulo 11. ¿Cómo se ve una fe genuina? Y al mismo tiempo quiere destacar el ejemplo de tanto los lectores, como ya les dijo, recuerden que ustedes padecieron y soportaron. Y él quiere hacer el contraste con aquellos que anteriormente también soportaron y se mantuvieron firmes en la fe. Si nosotros tenemos la oportunidad de escuchar testimonios como el que escuchamos al principio, que obviamente nos conmueven, y yo espero que nos den ánimo también, que alimenten nuestra fe, testimonios de aquellos que han triunfado en la fe, como los que están en Hebreos 11, y la realidad de hermanos que hoy en día son perseguidos por la fe alrededor del mundo, despojados de sus bienes, asesinados, quitados de sus tierras, en fin, torturados. Estos testimonios deben animar y fortalecer nuestra fe, ya que la motivación que ellos tienen para alcanzar la victoria es la que nosotros estamos ya estableciendo. Es que ellos tienen puesta la mirada y su confianza en Cristo. Ahora, si ese es el mismo Cristo, el mismo Señor en el que tú has confiado, en el que tú has puesto tu confianza, es ese mismo que los sostuvo a ellos y que los llevó a la victoria, que te llevará también a ti a la victoria. Es el mismo Cristo que los salvó a ellos, es el mismo Cristo que te ha salvado a ti. Y eso debe traer ánimo a nuestras almas, a nuestras vidas. Así como ellos triunfaron, perseverado, puesto su confianza en Cristo, en el galardón, ese es el mismo Cristo en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y Él no hace acepción de personas. Así como los sostuvo a ellos, te va a sostener a ti y a mí. Debemos permanecer en nuestra confianza en Cristo. El testimonio que leíamos al principio de Tilat es tomado de la página de Latinoamérica de Puertas Abiertas, y esta es una organización que brinda apoyo a los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Y publica todos los años el ranking en el mes de enero, todos los años en el mes de enero, desde los años 90, 91, el ranking de los países donde es más peligroso ser cristiano. Referente a eso, providencialmente, esta semana los hermanos de BAI hicieron un artículo en el que nuestro hermano Adrián participó y compartió en el grupo. Fue providencialmente. En realidad, dice la pregunta del artículo, ¿en realidad es Colombia el país más difícil para ser cristiano en Sudamérica? Y me encanta cómo lo plantea la pregunta del artículo, ¿no? Porque es que hay niveles,
Puertas Abiertas establece niveles de persecución: extrema, mediana y leve. Y Colombia está dentro de los leves. Entonces, por eso me encanta cómo plantea la pregunta del artículo. ¿Es en realidad Colombia el país más difícil, no más peligroso, sino más difícil, de Sudamérica? No sé si usted había pensado eso. En la lista está en Cuba, en el puesto 22. Usted sacará sus propias conclusiones que concuerda de cada uno de estos países. Nicaragua en el 30, Colombia en el 34 y México en el 37. Este artículo se encuentra en la página de Valle, lo pueden encontrar. Aunque a nosotros nos pueda sorprender de que Colombia se ha catalogado como un país difícil para ser cristiano, y usted puede pensar, bueno, pero yo me puedo congregar, ¿sí? A mí nunca me han dado un palazo en la cabeza por predicar el evangelio, nunca me han apedreado, nunca me lo han prohibido. Lo cierto es que sí hay lugares aquí en Colombia y muy cerca de nosotros en realidad donde los cristianos pueden estar sufriendo algo parecido a los hermanos de Hebreo y a Tilac, el hermano del testimonio. Sé de comunidades indígenas que se convierten en el cristianismo y ellos son torturados, amarrándolos a cepos, los despojan de sus tierras que por generaciones les han pertenecido. Entonces, lo cierto es que, queramos o no entender eso, esta persecución puede estar muy cerca. Y así que podemos estar muy cerca de poder nosotros también tener la actitud que tuvieron los hermanos de la iglesia a los que se les dio la carta de Hebreo. Tenemos la oportunidad de poder servir, de poder apoyar, de encontrar ánimo en la fe de los creyentes que están siendo realmente perseguidos. Y nosotros podíamos pensar, pero bueno, quizás, ¿qué clase de persecuciones podemos estar nosotros padeciendo hoy? Y yo sé que usted a veces ha sentido en algún momento temor de hablar el evangelio, y no simplemente es un temor de timidez, sino que en realidad en algunos contextos puede ser peligroso hablar, predicar del evangelio, incluso en los contextos muy cercanos. Te puede costar tu trabajo, te puede crear conflictos. Hoy en día todo el mundo se cree dueño de la verdad y dueño de los verdaderos conceptos, y eso puede traernos enemigos. Ese tipo de persecuciones se pueden traducir en nuestra vida hoy también, y ese sufrimiento en enfermedades, en conflictos familiares, conflictos entre vecinos, dentro de la congregación. Todo eso que produce en nosotros sufrimiento, que produce dolor, que produce que nosotros queramos tirar la toalla, en eso se traduce para nosotros y cobra significado ese sufrimiento y esos padecimientos. Entonces el autor de Hebreos anima a los creyentes a permanecer en obediencia aún en medio de la crisis y la aflicción. Él dice, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Noten que él no descarta, ¿sí? Y él sabe, conoce el testimonio de estos hermanos, y él sabe que solo a través de la paciencia en medio de la persecución, el dolor, él sabe que solo a través de permanecer sirviendo y haciendo el bien a otros es que se va a hacer evidente y vamos a poder alcanzar esa promesa. Retomando nuevamente el testimonio de Tilac, a pesar de este milagro, la persecución no paró en la vida y la familia de este hombre. La familia de Tilac fue amenazada y ellos tuvieron que huir de ciudad. Y repito las palabras de Tilac al final: siempre recuerdo que Dios está con nosotros. Cada vez que pasamos por dificultades o pesares es para la gloria de Dios. Cuando iremos para el cielo no habrá dolor ni tristeza. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es que con la fe en Cristo viene el sufrimiento, pero necesitamos confianza para poder obtener la recompensa. Vamos al último punto, la recompensa del creyente, versículos 37 al 39. Vamos a leerlos nuevamente. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros
No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Muchos cristianos hoy en día han sido engañados, como ya mencionamos en 2 ocasiones en este sermón. Han sido engañados por el falso evangelio de la prosperidad, el cual los lleva básicamente a amar más los tesoros de esta tierra que a Cristo mismo. Pero ¿cuál es la recompensa en realidad que debe esperar los creyentes? Entonces es probable que estos creyentes a los que se les escribe la carta, por las persecuciones, por las pérdidas, por el sufrimiento constante, ellos estaban pensando, y de hecho estaban pensando en abandonar la fe, volverse al judaísmo. Y ellos sufrieron y quizás se preguntaran, bueno, ¿atrás de qué estamos sufriendo? Pudieron haber, y eso puede pasarnos a nosotros, momentos difíciles de aflicción nosotros, pero bueno, he hecho esto, he hecho lo otro, y las cosas no cambian, ¿sí? ¿Dónde en realidad debe estar puesta mi esperanza? Este pasaje para mí tiene mucho significado en ese sentido, porque cuando nosotros pensamos que nosotros ¿qué más me puede pasar? Y ese día te levantaste y no había café, y la moto estaba despichada, el carro estaba despichado, y saliste y te estrellaste con la moto, y cuando ibas en el camino te llamaron y te dijeron que uno de tus hijos estaba enfermo, al rato te dicen, no, mira que pasó esta situación. O sea, ese día que tú dices, bueno, yo hoy no me hubiese ni levantado. Entonces, en esos momentos nosotros nos cuestionamos en realidad, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y ahí es donde el evangelio de la prosperidad es mentiroso. ¿Cómo hago yo para hablarle de prosperidad a un hermano que vive por allá refundido en la selva y que solamente tiene para comer una sola comida y que es perseguido y que le son arrebatados sus bienes y que es torturado? ¿Cómo hago yo para predicarle de prosperidad a un hermano así? La única herramienta que yo puedo tener es Cristo y la salvación de su alma, enseñándole que no hay nada de lo que hay a su alrededor, sino que lo único que importa es la herencia que tenemos en Cristo, herencia eterna. Ellos pensaron, hemos sido abandonados, nos han despojado de todo, hemos sido incluso humillados públicamente, encima de eso tenemos que vivir porque si no nos encarcelan, incluso podemos perder nuestra vida. Entonces ya ellos estaban pensando, quizás hasta habían olvidado y dudaban de esa segunda venida de Cristo. Por eso el versículo 37 dice, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquí el autor cita a Isaías 26:20 y Habacuc capítulo 2 versículos 3 y 4. Y esto es uno de los retos de interpretación que tiene Hebreo, porque el escritor de Hebreos utiliza mucho el Nuevo Testamento. Los versículos de Habacuc que dicen, capítulo 2 versículos 3 y 4, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Si es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Este es un pasaje muy utilizado para emprendimiento, para empezar empresas, ¿sí? Para soñar con tu casa, ¿cierto? Con tu familia. Escríbelo ahí, recuérdalo, ponlo en la pantalla de tu computadora, ponlo de fondo de pantalla del teléfono y velo, y lo vas a traer. Pero en realidad, si usted lee el Habacuc, que son 3 capítulos, usted se da cuenta que después del rey piadoso Josías, como de costumbre, el pueblo de Israel cayó otra vez en pecado. Y el Señor había determinado entregarlos en manos de los caldeos. Y Habacuc discute con él y le dice, pero si los caldeos son peor que nosotros. Y el Señor le dice, va a suceder, ya yo lo he establecido. Y quizás el autor de Hebreos lo que dice es que así como Dios ha establecido un día de juicio para los malos, también hay esperanza que Él ha establecido un día de redención y salvación para los que son justos y los que han creído. Así de veraz es la palabra del Señor. Y al final, Habacuc lo entiende,
que no importa lo que pudiera suceder con el pueblo, no importa lo que pudiera estar pasando, lo dicen los últimos versículos 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para que estoy leyendo ahora. y por las alturas me hace caminar. El Señor. Y Habacuc entendió al final, después de discutir con el Señor y tratar de interceder, entendió que aún a pesar de eso, en el Señor podemos gozarnos. El Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Y el mensaje para los hermanos hebreos y para nosotros hermanos, pase lo que pase, el Señor ha prometido regresar. Y estas son las palabras con las que nosotros debemos cobrar ánimo en medio de la aflicción. Segunda de Pedro 3:8 dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es que en este combate de padecimientos del que habla este autor en el versículo 32, no va a terminar sino hasta que el Señor venga por segunda vez. Y esta será nuestra recompensa, que nosotros seremos arrebatados para estar con Él para siempre, como Él lo ha prometido. Pero mientras estemos aquí, debe ser manifiesto que somos de Él. Y una evidencia de esto es que compartimos los padecimientos de Cristo. Nuevamente cito a John Stott: estoy convencido que si fuésemos realmente fieles a Cristo, sufriríamos más. ¿Está escuchando eso? El sufrimiento es la marca del cristiano auténtico. Es lo que confirma nuestra identidad como discípulos de Jesucristo. Hermanos, si usted estaba esperando escuchar otra cosa acerca del Evangelio, de la obra de Cristo, acerca de la vida cristiana, lamento que se decepcione. El sufrimiento es la marca del cristiano auténtico. Y es la marca del cristiano auténtico porque lo identifica con Cristo en sus padecimientos. Pero hay una esperanza allí, y es que como Cristo fue resucitado y fue glorificado, Él ha prometido que nosotros también seremos resucitados y estaremos con Él en gloria. ¿Cómo sabemos entonces que somos de esos que recibirán el galardón de la vida eterna y el privilegio de estar con Cristo en las moradas eternas? El autor dice: mas el justo por la fe vivirá. Solo aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero son los que heredarán las promesas. No hay méritos en los cuales podamos alcanzar el galardón de la vida eterna. Es solo por la fe y nada más por la fe. No hay obra valiosa o perfecta que se pueda igualar con la obra de obediencia perfecta de Cristo, la cual culminó en la cruz, recibiendo allí el castigo justo que merecíamos para podernos declarar justos a todos aquellos que depositan su fe en Él. Y el autor de Hebreos continúa sus advertencias, 38b. Es advertencias, ánimo lo que hay en toda la carta a los Hebreos. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Cómo es eso de retroceder? Y el propósito de la carta es animar a los creyentes de esa época y a nosotros a poder permanecer, seguir confiando. Entonces, a través del texto vemos cómo se ha evidenciado lo que es una fe genuina. Una fe que sufre, una fe que sirve a los que están en persecución, una fe que pone su confianza en Cristo, pero vemos aquí que también es una fe que persevera y que no se echa para atrás.
Este año voy a cumplir 20 años desde que la gracia del Señor me alcanzó. Y antes que se ponga a calcular la edad que tengo, ya pasé la mitad de mi vida en la que el Señor me rescató. Por gracia, obviamente. Así que la única manera en que pienso en que puedo y podemos agradecer al Señor es permaneciendo fieles sin importar las circunstancias. Y aunque esto no depende de mí o de ti o de nosotros, el recordar el recorrido que hemos hecho, como es a lo que quiere llevar el autor de Hebreos a estos creyentes, el recordar el recorrido que hemos hecho y ver cómo el Señor me ha sostenido y me ha dado la victoria en diferentes circunstancias, eso debe darnos a nosotros la certeza de que somos sus hijos, de que estamos en sus manos, de que Él nos cuida, de que Él nos guarda. Y es ahí, porque no terminarán los padecimientos, pero es el recordar que como Él me cuidó, como Él me proveyó en su momento, que como Él me sacó de esa circunstancia en algún momento, Él lo va a volver a hacer porque soy suyo. Y la Biblia dice que nada me va a arrebatar de su mano. Pero yo hago el ejercicio de mirar atrás, como nos propone el autor, el recorrido, y que a veces puedo ver con cierta tristeza en algunos puntos. Y digo cierta tristeza porque al ver el recorrido hacia atrás, veo aquellos con los que caminé algún tiempo en la fe, que hoy viven totalmente apartados de Cristo. Y esto es real, hermanos. Puedo recordar nombres de algunos de los que se bautizaron junto conmigo. Puedo recordar nombres de aquellos que abracé después de salir de las aguas bautismales. Algunos con los que caminé largas jornadas para ir a evangelizar a un barrio o a una vereda o para ir a recibir un discipulado. También hubo algunos con los que soñábamos en servir al Señor hasta que las fuerzas se nos agotaran. También puedo ver algunos de ellos que en realidad pienso que ni se acordarán que en algún momento confesaron su fe en el Señor y se bautizaron. Como también puedo recordar y ver a algunos que se apartaron para seguir falsas doctrinas y apostatar acerca del Evangelio. Y yo sé que tú te has preguntado, ¿fueron en realidad? Y a veces nos preguntamos, ¿fueron en realidad cristianos ellos? Y nosotros tendemos a pensar que este tipo de personas son como una especie de hijos pródigos y esperamos que en algún momento ellos regresen al Padre como hizo el hijo pródigo. Pero miren lo que dice primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El cristiano fiel es el que permanece. Yo no sé qué pasará con aquellos que hoy están apartados. No sé si en realidad. Pero hoy, si el Señor viniera, estarán con Él aquellos que han permanecido fieles hasta hoy. Las Escrituras son claras en este punto, hermano. Y el escritor de Dios dice que Dios no se complace en los que retroceden. Su alma no se agrada en aquellos que son, y podemos utilizar la palabra, cobardes. Y las palabras de ánimo con las que termina son, y dice el autor, versículo 39, pero nosotros, y ahí el autor se incluye, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La fortaleza y esperanza del creyente que sufre se encuentra en poner su mirada solo en Cristo, quien también padeció y fue menospreciado, pero pudo soportarlo todo porque tenía su confianza puesta en las promesas del Padre, quien lo ha recompensado con el máximo galardón al sentarlo a la diestra de su poder. Y el ver eso es el ánimo que nosotros debe darnos para poder permanecer y ser fieles.
¿Qué podemos concluir entonces, hermanos? Y ya terminamos. La vida cristiana va acompañada de persecuciones y pruebas que al final se vuelven en la herramienta con la cual Dios ha de revelar a los que han sido llamados para preservación de sus almas. Es el sufrimiento lo que muestra, es la marca del cristiano genuino. El sufrimiento es inevitable en la vida del creyente, pero la fe genuina produce frutos de servicio a otros, mientras su mirada está puesta en el galardón que Dios dará a los que perseveran hasta el fin. Otra aplicación, el creyente tiende a desanimarse ante las pruebas y dificultades, pero Dios trae ánimo cuando nos recuerda que Él es quien nos ha sostenido antes y nos sostendrá ahora. Como creyentes, nuestra mirada no debe estar en las cosas materiales de este mundo, sino en el galardón que Dios da a todos los que son suyos. Y aquí quiero detenerme un poco. Sea que nosotros creamos que hemos fracasado, y aquí hablo a aquellos que luchan con el sufrimiento y dudan si deben seguir a Cristo. Hoy quizás crees que es un camino difícil de transitar porque está lleno de sufrimientos. Debes saber que no depende de ti, sino de la obra de Cristo, y Él es quien te dará la firmeza para permanecer fiel hasta el final y te dará la recompensa. Él se encargará de que tú seas de esos de los que tienen fe para la preservación del alma. Y amigo, tú que no eres creyente, no pretendo persuadirte de creer en Cristo con la idea de que vas a sufrir si no lo haces. Ya hemos establecido que el sufrimiento está garantizado para todos. Para todos. Hay sufrimiento por hacer la voluntad de Dios y hay sufrimiento por el pecado. Primera de Pedro dice, 1 Pedro 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, y está Pedro también hablando a cristianos perseguidos, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Para los que han creído que Cristo llevó sus pecados y padecimientos, hay esperanza de que el sufrimiento solo es la preparación para habitar en el reino de Dios. Hay esperanza de que no estás solo en medio del sufrimiento y puedes confiar plenamente de que Él será tu pronto auxilio en las tribulaciones. Así que corre al Señor. El sufrimiento está garantizado, pero el sufrimiento fuera del Señor lleva al fracaso, lleva a la perdición. Pero el sufrimiento en manos de un Dios bueno, justo, misericordioso, es para preservación de nuestras almas. Amén, hermanos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu palabra, poderosa y santa palabra, Señor, que trae ánimo, que trae retos a nuestra vida, Padre. Estamos aquí, Señor, y queremos rogarte que nos perdones, Señor, cuando miramos el sufrimiento como un castigo, cuando miramos el sufrimiento como una muestra de que tú nos has abandonado, Señor. Pero hoy, Señor, queremos confiar en que hemos puesto tu confianza en ti, Señor, y tú nos vas a sostener. Tú nos vas a llevar hasta el fin, y el fin es la preservación de nuestra alma. Gracias, Señor, porque no vemos el sufrimiento como una bendición, pero ayúdanos a verlo como una bendición y danos la fortaleza. Abre nuestros ojos, Señor, como abriste los ojos de Esteban en su momento, para poder ver tu gloria y encontrar ánimo para seguir firmes en la fe y no fluctuar, no abandonar, no retroceder. Gracias, Señor, porque esto no depende de nosotros, depende de tu gracia y depende de la obra de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.